Edición de Ahora Verano y tiene que ver con un dato que se conoce en las últimas horas de una encuesta nacional que indica que la mitad de que los argentinos utilizan la mitad de sus ingresos para pagar el alquiler. Y sobre este tema, un poco de cómo están compuestos los gastos de los argentinos, vamos a hablar con un economista que ha estudiado mucho este tema, es Gabriel Weitman, y ya está con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos cómo estás? Bueno, ¿es cierto que la mitad de los ingresos los argentinos lo destinan a los alquileres? Bueno, en primer lugar, la de los inquilinos. Sí. Entonces, ahí tenemos que ver, de los argentinos que alquilan, según la encuesta que salió recientemente, mencionaba que de los argentinos que alquilan, la mitad destinan la mitad de su ingreso en promedio a financiar el alquiler. ¿Sabés más o menos cuántos argentinos alquilan? ¿O cuántos inquilinos hay en la Argentina? Si uno, depende de dónde lo ve. Si uno ve el censo del 2010, son un 16-17% de los hogares que se censaron en esa época. Si uno ve las encuestas más actuales, también hablan de un 20% aproximadamente, pero cuando uno lo ve, por ejemplo, en la distribución según el ingreso, encuentra sobre todo que es más bien en la clase media donde mayor se concentra el porcentaje de alquiler. Pero ¿no? aproximadamente un 20% entonces de los argentinos tiene que alquilar. En promedio de toda la población, sí. En la clase media estamos hablando ya casi un 40% que accede a la vivienda a través de un alquiler. Sí. Y tiene que gastar lo que gana, la mitad tiene que gastarlo en el alquiler. Claro, según esa encuesta, lo que resaltaba eran datos del año pasado, donde resaltaba que los inquilinos declaraban que tenían que gastar aproximadamente el 50% de su ingreso para pagar el alquiler. Si uno ve un poco para atrás, ese dato era un poco menor, era un 25%, un 30% hacia el año 2017-2018, donde el INDEC sacó una encuesta del gasto de los hogares de los argentinos. Y ahí se ve también lo mismo, que sobre todo es una incidencia que tiene en la clase media de Argentina. Si uno ve, por ejemplo, para los sectores de menores ingresos, tiene menor peso el alquiler, pero tiene mayor peso el alimento, ya que tiene otra forma, otra estrategia de acceder a la vivienda. Y en los sectores de mayores ingresos gana más participación lo que es la propiedad del inmueble, o el alquiler pasa a representar un porcentaje menor del ingreso, ya que no cambia tanto lo que pagan de alquiler, pero sí cambia el ingreso de la población. ¿Y esto tiene que ver con la inflación, que sea tan elevado, digamos, el monto a destinar? Más bien depende por ahí lo que se podría llamar como precios relativos, porque si uno ve en el 2017, por ejemplo, ahí veía que la inflación en alquileres era un poco mayor a lo que se veía en términos generales, pero en los años 2018 y 2019 los alquileres aumentaron menos que el nivel de precios generales. Y en el 2020, un poco con la estabilidad de alguna parte del tipo de cambio, por decirlo así, y el cambio en la ley de alquileres, eso llevó a que se aceleren respecto de 2018, respecto de 2019, los alquileres, y empezó a ganar importancia, sobre todo porque cuando uno mira que la variable con la que se compara, que es el ingreso de la población, no aumentó tanto. Claro. Lo que se perdió sobre todo en estos últimos años es poder adquisitivo de los ingresos. Claro, si el salario alcanzara un poco más, ¿no? Pero la gente no le alcanza la plata, y menos si tiene que pagar la mitad en el alquiler, después ¿cómo se componen los otros gastos? Y después el principal es alimentos y bebidas, que sería aproximadamente, depende del estrato socioeconómico, pero estamos hablando máximo un 40-50% y pasa a ser, si no, un 20% en los sectores de mayores ingresos. Después gana bastante importancia la movilidad, sobre todo a partir de... depende cómo es, si es movilidad de pública o movilidad por un auto o por algún medio privado, ¿no? Ahí gana también mucha importancia lo que es movilidad, y esos son los tres principales componentes: alimento, bebida y movilidad. Alquiler, alimentos, claro, y movilidad. Sí, de ahorros ni hablar. Claro, eso siempre depende mucho del momento en el que se está. Hoy en día ahorrar tiene mucha dificultad por esto que decíamos, de que como el ingreso perdió un 20-25% de poder adquisitivo en los últimos años, por eso ganan importancia el peso relativo de los componentes del gasto que no se pueden sustituir. Uno gane más, gane menos, no puede dejar de acceder a una vivienda, ¿no? Claro. A lo sumo puede cambiar de un alquiler más caro, más barato, achicarse, agrandarse,
pero no puede dejar de gastar en eso, no puede dejar de gastar en alimentos, puede dejar de gastar en recreación, en viajes, pero en esos elementos no. Entonces, se achica el ingreso en términos reales y gana en participación lo que serían los componentes fundamentales del gasto. Es un dato preocupante para un economista decir que está pasando esto en la Argentina. Los inquilinos tienen que gastar la mitad de sus ingresos en el alquiler, digo, porque no les queda dinero para después inyectar en el mercado en otros rubros que también hacen al crecimiento de la economía, ¿no? Sí, totalmente. Es un dato bastante importante. Primero porque es un sector de la población importante el que representa ese gasto. En otro lado, por esto que decíamos recién, que es una variable que un poco indica la situación en la que se encuentran las familias, los hogares de Argentina, que están gastando gran parte de su ingreso para gastos fundamentales, para lo mínimo necesario para mantener las condiciones de vida. ¿Podemos dar un ejemplo, Gabriela? Si te animás a dar un ejemplo, digamos, una persona gana tanto, gasta tanto en esto, tanto en lo otro, ¿te animás? Sí, pero por ejemplo, una persona que gane 70.000 pesos por mes y que tenga que gastar un alquiler de 35.000 pesos, que no sé si serán algún pequeño hogar o algún departamento de 2 dormitorios, por ejemplo, me parece que un alquiler 30-35 ya representa el 50%. Si estamos hablando de un ingreso de 70, 80 mil pesos y hablamos de un alquiler de 30, por ejemplo, 80 contra 30, ahí ya pierde un poco el 50%, pero sigue siendo bastante importante. Claro. Tendría que ser, por ejemplo, gastar 20.000 pesos en alquiler contra un ingreso de 80.000 pesos para que represente el 25% de esos ingresos, que es más o menos el estimado de que sirve de referencia. Pero acá el problema está en lo que gana la persona, ¿no? Debería ganar un poco más, que le alcance más, o que le alcance más la plata para comer y para recrearse, porque claro, si no, no se puede vivir. Totalmente. Y en un contexto donde tenemos una inflación del 50%, lo que va sucediendo es esto. Bueno, ¿qué precio puede subir más, qué precio sube menos? En un contexto donde van subiendo en promedio 50% los precios, es donde uno ve esta pérdida de representación o menor capacidad de compra para algún bien por parte de las familias. Entonces, si el alquiler puede aumentar un poco más en el último año respecto de otros bienes y servicios, ahí gana participación en el gasto y sobre todo cuando uno ve que aumenta 50% lo que son los alquileres, los alimentos y no aumenta el 50% el sueldo, los ingresos de la población. Bueno, muchas familias que, bueno, por ahí uno gana 70.000 pesos, el otro componente de la familia también, se van dividiendo los gastos. ¿Qué es lo que se están viendo ustedes como economistas, como analistas de la economía y del consumo, que ha dejado de hacer la gente por el tema de que no le alcanza la plata? Eso no lo hemos visto. Lo que yo te mencionaba cuando hablábamos de este tema era que nosotros analizamos sobre todo lo que era la encuesta de gasto de hogares recientemente, sí, y veíamos la composición de las canastas de consumo, que es el año 2018. Es difícil hacer un seguimiento a lo largo del tiempo de eso porque es una encuesta que se hace cada 10 años, pero las tendencias generales son que, a ver, cuando hay pérdida de poder adquisitivo, lo que se deja de hacer son los gastos que son menos fundamentales, como es salir a comer, y la participación sobre todo es consumos dentro de la casa y menos de consumo de alimentos fuera de la casa. Es algo que uno ve a lo largo del tiempo. Lo primero que hace la gente es dejar de salir a comer. No sé si es lo primero, pero es una de las cosas que deja de hacer. Claro. ¿No? Y sobre todo esas son las cuestiones más fundamentales que deja de hacer, que son las más relacionadas con gastos que se pueden sustituir fácilmente y lo que uno puede ahorrar o achicarse rápidamente. Viajar, salidas, recreación es lo fundamental, y después claramente uno lo que hace es pospone ciertas compras de bienes que duran un poco más de tiempo, cambiar un auto, cambiar un televisor, etcétera, que eso por ahí puede estar fomentado con políticas de financiación, ¿no? Claro. Ahora 12, ahora 18, que eso por ahí pone un poco de alivio a algunos sectores del consumo fundamentales como son los bienes durables. Está bien. Bueno, Gabriel Weyman nos ayuda a comprender este tema de que los inquilinos destinan la mitad de sus ingresos en pagar el alquiler. Muchas gracias por estar aquí en Ahora Verano. No. Gracias por ayudarnos a entender qué es lo que está pasando. A ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, vamos a abrir la ventana, va a ver cómo está el tiempo.